Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos el placer y el honor de recibir nuevamente en ACOAG, en esta nueva sede virtual de ACOAG en casa, a Marcos Aguinis. Les recordamos, como siempre, que para un mejor funcionamiento y una mejor dinámica de nuestra charla, que cada uno de ustedes tiene sus micrófonos apagados, pero que los invitamos a compartir sus reflexiones, sus pensamientos, las preguntas que tengan, que lo puedan hacer a través del chat, que nos escriban y nosotros lo iremos compartiendo con nuestros moderadores del día de hoy, que nos van a estar acompañando en la charla. Vamos a pasar a presentar a Marcos Aguinis, que es uno de los más grandes y más leídos escritores argentinos, quien nació en Córdoba y actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. Su vasta y multidisciplinaria formación académica abarca la medicina, el psicoanálisis, la música y, por supuesto, la literatura. Además de su actuación política durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el que se desempeñó como secretario de Cultura y en donde creó el Programa Nacional de Democratización de la Cultura, que obtuvo el apoyo de la UNESCO y de las Naciones Unidas. Es autor de una vasta obra que abarca la novela, el ensayo y el texto periodístico. Sus novelas han marcado hitos literarios inolvidables. Ha recibido muchos premios y distinciones, tanto en el país como en el exterior. Podríamos extendernos mucho más hablando de su trayectoria, la que, por cierto, es ampliamente conocida, pero vamos a dar inicio para aprovechar que nos está acompañando hoy, nada menos que el 20 de junio, en el Día de la Bandera Argentina. Y hoy estarán conversando junto a nosotros Mariana Rosenhaus y Sebastián Sabó, que son integrantes del equipo de voluntarios de la Secretaría de Cultura, a quienes invito, les cedo la palabra y les agradezco enormemente que nos estén acompañando el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias, Sabri, gracias, Marcos, por estar acompañándonos hoy. Gracias a todos y a todas los que están presentes y esperemos tener una grata y amable tarea. Espero estén con el café con leche en la mano porque de eso va el día. Una charla café con leche de por medio y reflexionar acerca del autor, de la Argentina y el mundo. Mariana, por favor. Bueno, buen día a todos. Marcos, es un honor poder conversar con vos. Muchos de nosotros te admiramos. Y bueno, dentro de lo que queríamos preguntarte, siendo un escritor tan prolífico, ¿tenés algún ritual para escribir, un lugar, un horario? Bueno, debo comenzar agradeciendo esta presentación tan elogiosa, que me bloquea un poco. Pero con respecto a la escritura, la fui desarrollando desde chico y no respondo a ningún mecanismo especial. Siempre se trata de entender y de descubrir de dónde viene la inspiración y cómo uno puede ir desarrollando una obra. Cada autor tiene sus mecanismos propios, muchas veces secretos o inconscientes. Yo comencé a escribir antes de mi bar mitzvah, es decir, creo que a los 11 o 12 años, tratando de imitar a los autores que en esa época me llamaban más, que son los cuentos infantiles desde luego, y lo que escuchaba por radio, lo que me contaba mi papá especialmente. Bueno, eso paulatinamente fue llevando a perfeccionarlo. Recuerdo que con mucho interés, a los 15 años, mi primo Isidoro Mínguez me dijo, lee este libro, y me entregó nada menos que El mundo de ayer de Stefan Zweig. Yo no había leído nunca nada de Stefan Zweig, y en esa época era poco conocido en la Argentina. En el mundo era muy conocido. Y ese libro me impactó tanto que paulatinamente comencé a imitar un poco su estilo. Era muy minucioso y producto de una observación también clara y lo más inteligente posible. Bueno, a partir de ahí fui modificando mi estilo también, pero la lectura me ayudó muchísimo. Y así poco a poco fui avanzando en la escritura, viendo cuentos, tratando de escribir novelas o ensayos.
Y esto paulatinamente fue mejorando mi estilo desde luego, sin saber bien por dónde venía mejor. Bueno, gracias. Y te hago otra pregunta. Tu formación, como anticipó Sabri, apenas abarca muchísimas áreas de conocimiento y escribiste sobre muchísimos temas. ¿Hay algún tema que todavía no hayas abordado y sobre el que te gustaría escribir? Bueno, uno siempre desearía ser profeta y escribir sobre el futuro, pero eso es imposible de hacerlo porque los errores son muy grandes, obviamente. Yo no sé exactamente sobre qué quiero escribir. Súbitamente me asalta un tema especial y comienzo a dar vueltas sobre ese tema, a leer, a buscar información, y poco a poco ese tema comienza a invadirme. Muchos de esos temas han sido abandonados, por supuesto. Resultaron que no eran suficientemente atractivos y valiosos. Y hay temas que los he abandonado de luego. Incluso recuerdo haber escrito una novela entera que fue a parar, en fin, a la basura, es como se diría, ¿no? No sé si había cartoneros en esa época. Pero bueno, uno no sabe bien qué va a escribir y por dónde irá la inspiración. Lo cierto es que uno cuando va escribiendo, muchas veces las cosas no son como uno esperaba al principio. Lo que yo sí puedo decirles es que soy muy atento al estilo y que hay muchas correcciones en mis textos. Muchas correcciones. Las suelo borrar, suelo romper muchas hojas. Es decir, la cosa no viene fácil ni de golpe. Hay libros que me han salido más fácil, más rápido. Estuve yo muy incentivado por lo que me estimulaba en ese momento. Y otros que me tardaron más tiempo. Algunos libros que me llevaron 3 años, y otros que los pude escribir en medio año. Y bueno, nos estás contando que tu labor es muy trabajosa, muchas correcciones y muchas cosas que pones en cada libro. Si tuvieras que elegir entre todos esos libros el que te dio mayores satisfacciones, ¿podrías elegir alguno y decir, este libro es el de mayor satisfacción? Depende del momento que lo escribí. Depende de la circunstancia en que el libro fue publicado y difundido. Cuando escribí cierto libro creía que era el mejor de todos. Me iba a resolver muchas de mis incógnitas. Por ejemplo, Refugiados crónicos en Palestina, que es mi primera novela histórica. Creí que con eso yo podía aportar una clave para la solución del problema del Medio Oriente. Claro, era muy joven y muy iluso. Pero después es un libro que me ha dado una gran satisfacción por la difusión enorme que ha tenido y por el cariño que genera entre los lectores en La Gesta del Marrano. En este momento se está traduciendo a varios idiomas, acaba de traducirse al checoslovaco, se está traduciendo al ruso, ya se tradujo con mucho éxito al inglés, al francés. Pero bueno, hay otros libros que también han tenido mucho éxito, como por ejemplo La Pasión según Carmela, que describe la Revolución Cubana, de la cual se tiene poca claridad, y bueno, esa es una buena historia. Esos libros sí me han dado mucha satisfacción. Y también otros libros que han sido muy buenos en el título, no sé si en el contenido. Por ejemplo, El atroz encanto de ser argentino. Es un libro que se cita en muchos lugares, haciendo referencia al título, porque el título es bastante bueno. El atroz encanto de ser argentino. No puedo decir lo mismo sobre el contenido. Muchos dicen que el contenido también es bueno. Pero en fin, ese título es bueno. Y eso indica que los autores debemos tener mucho cuidado con respecto al título. No solo refleje lo que el libro dice, contiene, sino que también sea un gancho importante para el lector. Gracias. Y de los libros que vos leíste, esta ya es una pregunta de Marcos Abuelo, son 2 preguntas. De los libros que vos escribiste, ¿cuáles dirías, yo quiero que estos 3 libros lean mis nietos? Bueno, La Gesta del Marrano, me duda. El atroz encanto de ser argentino, o Argentina, un país de novela, que se refiere, por supuesto, a nuestro país. Y, bueno, es difícil decidirse. Me has hecho una pregunta difícil, muy difícil. No sé qué decir. Les diría a mis nietos que vayan eligiendo de ellos. Bueno, y
nos hablaste que, bueno, a vos te marcó mucho el libro de Stefan Zweig cuando tenías 15 años. Si tuvieras que, de vuelta, y esta es la segunda pregunta de Marcos Abuelo, si tuvieras que decirle a tus nietos, lean este libro, porque este libro es el que va a ser es el libro para leer y abrir las cabezas y empezar desde aquí. ¿Cuál dirías que es ese libro, si es que hay alguno? Bueno, vuelvo a insistir en el mundo de ayer, Stefan Zweig. No se olvidemos que Stefan Zweig vino a la Argentina por pocos días, habló en Buenos Aires, era un congreso del Pen Club, ya estaba perseguido por el nazismo, y bueno, finalmente él viajó a Brasil, donde se suicidó finalmente, porque creía que el mundo no tenía solución. Él se suicidó poco antes de la batalla de Stalingrado, o sea que todavía no alcanzó a percibir que en ese momento iba a dar vuelta, iba a girar la historia mundial, y que el nazismo tenía fin. En aquel instante creía que el nazismo tenía fin. Y eso en alguna medida nos llega a nosotros ahora. Creemos que el mundo está en un periodo de miseria muy grande, y a veces pensamos que las desgracias que están padeciendo el planeta y la humanidad van a tener fin. Bueno, te hago algunas preguntas más que vas a volver a los relatos sobre el derrotero de los primeros judíos que poblaron la Argentina. Mira, sobre eso escribí un libro que lo abandoné. Como entre los libros que abandoné, que me pareció que no eran buenos. Yo he tenido muchas referencias sobre eso, desde luego, a través de mis parientes, a través de amigos, a través de relatos diversos, pero no estoy en condiciones de escribir sobre eso, no lo he vivido personalmente. Creo que en ese aspecto es importante que el autor haya vivido lo que pasó. Por cierto que yo en muchas oportunidades dije que las autorreferencias no convienen en un libro. Tienen que ser cuidadosamente escondidas. Las autorreferencias no sirven porque uno se mete demasiado en la autobiografía. Las autobiografías, por supuesto, están directamente presentes en cualquier libro. Ajá. Y uno escribe y hace referencia. te hago una pregunta más. ¿Cuál va a ser la temática de tu próximo libro y cuándo saldría? Si nos podés contar ese secreto. Se colgó. Me gustaría contarlo. Lo que ocurre es que el mundo está tan extraño. Varias editoriales en el mundo se han interesado en el y se está traduciendo en forma bastante acelerada. Mencioné una hermosísima traducción, una edición preciosa, con tapas duras y contratapas, ilustraciones incluso. En un idioma del cual yo no puedo reconocer una sola palabra. El checo es un idioma completamente diferente a lo que nosotros podemos manejar, con el alemán, el inglés. Y yo estoy bastante metido en la traducción. Pero estas traducciones se han frenado con motivo del coronavirus, de modo que eso es lo que no tenemos ocupado, me tiene ocupado todavía. De modo que ese es el tema que me tiene ocupado en este momento y no puedo decir cuál será el próximo tema. No sé. Hay tantas situaciones variantes, inquietantes, con tipo de esperanza incluso, que no debo responder cuál será el próximo tema. Uno quisiera fundamentalmente como escritor colaborar, esclarecer. David, está muy baja la señal que está saliendo del celular, de la computadora. Bueno. Sí. Parece que no anda bien la marca tecnológica en este momento. Sí, estamos tratando de ver si estaba pidiendo recién Seba, si podíamos escucharte un poquito más fuerte, porque te vimos reírte cuando te preguntamos del secreto de tu próxima publicación, y ahí se nos fue un poquitito la voz, pero bueno, algo nos contaste, ¿no? Más allá de lo coyuntural. Así que quedamos ansiosos a ver qué sucede y con qué nos vas a sorprender ahora. En una de esas ustedes me sorprenden a mí. Puede ocurrir. También. En la literatura y en el arte en general hay muchas sorpresas de todo tipo. Así es.
Gracias. Marcos, y cambiando un poco el eje de la conversación, hoy es el Día de la Bandera. Hoy festejamos la construcción de un símbolo nacional. ¿Y cuál es el sentido para vos de los símbolos? Bueno, mira, antes de hablar sobre el sentido de los símbolos, quiero referirme al vínculo que hay entre Belgrano y el Día de la Bandera. A Manuel Belgrano se lo ha limitado con una historieta, a una parte muy simple, que es la creación de la bandera. Yo cuando era joven y hablaban de la bandera en la escuela, entonces yo me preguntaba, ¿y ese es el mérito principal de Belgrano? Haber tomado un trapo de color celeste y blanco y convertirlo en la bandera. Después, poco a poco, me fui enterando que Belgrano era mucho más complejo que eso, y el carácter de héroe lo tiene bien merecido. Es un hombre que representó la Argentina en que predominaba la ilustración, es decir, las ideas progresistas en serio que aparecieron con la Revolución Inglesa, después con la Revolución Francesa, paulatinamente se fueron imponiendo en el mundo. Belgrano pertenecía a esa generación, la generación ilustrada, con la que compartía estas ideas con Manuel Belgrano especialmente, y también con José de San Martín. Estos ilustres antecesores que tuvimos no han sido respetados ni seguidos como corresponde. Se los abandonó. Manuel Belgrano falleció en la fecha que estamos ahora conmemorando, el 20 de junio. El 20 de junio no solamente recuerda el nacimiento y la muerte de Manuel Belgrano, sino fundamentalmente la creación y la jura de la bandera. Pero esto es de lo único casi único, elemental. Manuel Belgrano tiene características de héroe mucho más allá de que fue un hombre que se educó en Salamanca, fue abogado, un historiador, un hombre economista también, que aportó muchísimo a la Argentina. Él fue una figura descollante en la Revolución de Mayo, después también descollante en la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, él se encontró con San Martín, en Tucumán. Parece que él le dio muchas ideas a San Martín, incluso en materia militar. Belgrano no estudió fundamentalmente lo militar, sino que estudió, como dije recién, económico, o histórico, o político, pero él le dio a San Martín muchas ideas que le sirvieron a San Martín para el curso de los años. De modo que Belgrano merece un gran homenaje y ser sacado de esa escueta definición de que es el creador de la bandera. Fue mucho más que el creador de la bandera. Fue quien impulsó a la Argentina hacia un progresismo real, no como el progresismo que ahora se gatilla, que es un progresismo falso, que apunta hacia el totalitarismo, no hacia el progreso verdadero. De modo que la bandera incluso refleja el conflicto que había en aquella época, porque eran los símbolos de la monarquía española. La monarquía española hasta el día de hoy se caracteriza por tener símbolos de Celestina. De modo que eso es muy confuso y que incluso llegó a que en determinado momento se pensara que convenía una monarquía en vez de una república. Pero esto estaba vinculado con el deseo de independencia en sí. De modo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y conviene estudiarlo un poco más a la universidad. Felizmente han aparecido muchas biografías y comentarios de todo tipo, y historiadores serios incluso, que tratan de esclarecer más sobre qué ha hecho este proceso verdadero. Además, fue un hombre muy modesto, que donó sus bienes a Belgrano como militar, como jefe del ejército, le pagaban un sueldo, él donó todo eso. Es un ejemplo que podría imitar muchos de nuestros líderes políticos, especialmente muchos de quienes en este momento dirigen a la República y perciben sueldos y salarios que tienen sus merecimientos. Y siguiendo con los héroes poco conocidos o los héroes olvidados o los héroes desdibujados, ¿por qué? ¿Por qué en tu opinión nos olvidamos de Belgrano, de San Martín, de Sarmiento, de Güemes? Por ¿Por qué razones, ¿Por qué? por razones ideológicas que fueron cambiando de una dirección a otra. Las razones ideológicas no siempre son claras, no son racionales. Las razones ideológicas que durante casi todo el siglo XX
predominaron son relaciones ideológicas un poco autoritarias. Fíjate vos que comenzó con la Revolución Rusa, que al principio tenía los signos del progreso, de la hermandad, de la fraternidad, y poco a poco fue desbarrancándose hacia el totalitarismo. Se ve, por ejemplo, la Revolución Rusa, cómo se fue desarrollando especialmente por la influencia de Trotsky, que era un hombre muy ilustrado, muy inteligente, y que luchaba por una fraternidad real, y un socialismo mundial, no un socialismo liderado por un solo país. Esto fue lo que paulatinamente llegó a que Stalin tomara el poder. Bueno, esa ideología, yo diría, autoritaria, fue imponiéndose poco a poco y llevó a la Guerra Mundial. La Guerra Mundial que básicamente estaba atada a las naciones, al internacionalismo. Y ese internacionalismo llevó a que un loco que predicaba de forma bastante alterada e histérica en los sociedades de Londres, de Múnich, se convirtió en el jefe de las militares en gobierno. Y poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo creyó que podía avanzar hacia una paz real. Y se crearon las Naciones Unidas, la UNESCO, instituciones que prometían la paz y prometían la fraternidad. Por eso no ocurrió. Ocurrió porque hay intereses ideológicos, básicamente vinculados en sueños que eran bastante falsos, irracionales. Y esos sueños irracionales llevaron a que en América Latina se incluyera paulatinamente el castrismo. El castrismo fue el heredero del stalinismo. Cuando cayó el stalinismo como consecuencia de enormes fracasos, el heredero del stalinismo fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no se la pudo parar a tiempo, no hubo la visión suficiente ni el coraje necesario para que Kennedy siquiera la aplastara como correspondía. Si la Revolución Cubana hubiera sido aplastada en su momento por Kennedy, entonces América Latina no habría tenido que padecer las revoluciones completamente fracasadas, totalitarias, que invadieron nuestro continente. Después de la Revolución Cubana vino la revolución en la toma del poder por Nicaragua y ahora por Venezuela y otros países donde el poder sueña, donde el totalitarismo, el autoritarismo va a traer los. Y esa solución no existe, porque justamente ese autoritarismo lleva a que los grandes héroes que realmente tenemos que elevar, que tenemos que imitar como ejemplos verdaderos y progresistas en serio, como Sarmiento, por ejemplo, se ha puesto a un costado y se dio Patricia de Rosas, que fue un totalitario, fue un dictador, ignorante por los demás. De modo que eso no es muy difícil de verificar, pero bueno, nos encontramos con que hay tendencias ideológicas que nos llevan por mal camino. No te escucho. Sí, de la misma manera que existen estos grandes héroes, también existen los pequeños héroes, o los héroes que construimos, por ejemplo, Francisco Maldonado da Silva, tal vez uno de mis grandes héroes. Y lo que más me llama la atención de Francisco, el marrano, es cómo va construyendo su identidad, cómo busca dentro de sí mismo quién es, no quién le dijeron que debía ser, sino quién es. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Quién es Francisco? Bueno, yo leí su vida en libros que existen sobre los marranos y sobre diversas personalidades judías durante la época de la Inquisición, la época de la persecución, que han tratado de descubrir su identidad y de defenderla. No nos olvidemos que la persecución judía es muy antigua e incluso viene desde antes de Cristo. Y esa persecución se ha ido acelerando, incrementando, hasta llegar a nuestra América. Y entonces este personaje poco a poco va descubriendo su verdadero origen y le causa sorpresa y curiosidad tratar de saber cómo viene, cómo existe, por qué existe. Y ahí, a partir de ahí, van desarrollando la historia de él. Y tiene algunos aspectos luego, porque lo hacemos aquí. Pero este personaje revela cómo la búsqueda de la propia identidad puede llevar incluso a la muerte.
Y así nos encontramos con muchas personalidades que durante la época del nazismo, que la época que más se ha estudiado, hayan preferido morir que entregar su identidad. Hay muchas historias sobre el nazismo que revelan casos como este. Así como Tomás da Silva ha muerto justamente por querer defender su identidad, lo ha hecho con orgullo, lo ha hecho con la decisión de no venderse, no entregarse. Ese ejemplo lo debemos tener nosotros ahora y saber que la identidad de cada uno es preciosa, es algo que vale mucho. Y además de la identidad judía que busca resaltar Francisco en su saga, en su historia, hay otra identidad que es la identidad personal, es buscarse él como médico, él como lector, él como estudioso de Spinoza. Esa es otra manera de construir la identidad, ¿no? La identidad del individuo, la identidad en el quehacer, como vos, que fuiste médico neurocirujano, psicoanalista, funcionario público y escritor. ¿Cómo es eso? Bueno, la búsqueda de la identidad es algo también misterioso. Tiene posiblemente de lo que uno va percibiendo desde la infancia, desde el hogar. Por eso es tan importante que en cada hogar judío se mencione un poco la identidad de cada uno. Fíjate vos cómo el ceder de Pesaj es algo que comienza con el niño, como se dice, colocado al final de la mesa, y poco a poco va avanzando hasta colocarse como jefe de la mesa. Y esa identidad es algo que se va construyendo con mucha sabiduría desde la antigüedad. Esto es uno de los grandes misterios y los grandes secretos que ha ido desarrollando el pueblo judío a través, por ejemplo, de la ceder de Pesaj. Claro. Y este individuo que construyó identidad judía, identidad individual y que fue formando su personalidad y su profesión, vive en un mundo que hoy nos encuentra atravesados por la cuarentena, la pandemia. ¿Cómo abordás como individuo y como pensador la cuarentena y la pandemia? Ya se está tratando de diferenciar la pandemia de la cuarentena, porque se quiere echar la culpa de todo a la pandemia y no a la cuarentena. La cuarentena se la quiere tomar ahora como un mecanismo terapéutico sabiamente instalado y que los problemas que va a generar no se deben a la cuarentena, sino a la pandemia. Y esto yo creo que es falso, que tiene raíces políticas. La pandemia y la cuarentena están íntimamente vinculados. La pandemia efectivamente generó la cuarentena, pero la cuarentena creo que tiene algunos errores que significa el exceso de publicidad y el exceso de horror a la pandemia. De modo que aquí nos encontramos con dificultades de tipo sanitario y la infusión de la política para sacarle beneficio. Yo creo que aquí la política está tratando de beneficiarse de la pandemia. Y esto es muy serio, muy grave. Yo creo que paulatinamente la pandemia, como por ejemplo todo, va a ir cediendo, porque la biología tiene sus propios mecanismos de corrección. Hay enfermedades que no han descubierto vacunas y que siguen existiendo. El dengue, la tuberculosis, hay muchas enfermedades que no tienen vacunas, sin embargo, no mataron a los niños. De modo que es necesario tratar de encontrar mecanismos que impidan que aumente el número de enfermos, pero no señalar que los enfermos y los problemas del mundo se limitan solamente al coronavirus. Hay muchos problemas en el mundo que son generados por el coronavirus, pero el coronavirus no puede generar otras enfermedades, como por ejemplo los problemas psíquicos, los problemas biológicos, el abandono por parte de muchos pacientes de su asistencia a los hospitales y a los médicos, porque se les tiene miedo al contagio. El contagio hay que evitarlo, pero no es la forma que se está haciendo. Yo creo que hay un exceso de terror, un exceso de mecanismos de represión que no nos benefician. Yo creo que los problemas que está generando esta cuarentena van a tener consecuencias muy serias, porque también la cuarentena genera otros problemas pandémicos, las enfermedades de los niños, los problemas económicos, la pobreza generalizada. Esto también es un problema muy grave que no se presta la atención que corresponde. Creo que aquí el problema es mucho más complejo de lo que se cree
No solamente se debe coronavirus, sino la manera en que el coronavirus se presenta. Porque la pandemia y la cuarentena nos encontraba en un mundo que venía muy convulso, con un montón de pequeñas y de grandes revoluciones que estaban fluyendo y explotando, y es como que la vino a detener. El mundo había empezado a tomar conciencia del respeto a lo sustentable, del daño ecológico, del respeto y el lugar de las minorías étnicas y religiosas, repotenciando y redefiniendo el lugar de la mujer en la humanidad. Y esta cuarentena viene a callar todo eso, o simplemente es un falso stop y el mundo debería seguir ese camino de cambio tan interesante que venía caminando. El camino por el cual venía caminando la humanidad no estaba claramente definido. Seguían existiendo los terroristas, el fanatismo de todo tipo, y esto, por supuesto, que genera el deseo de que se corrija. Se está dando a la cuarentena una misión que no creo que la cumpla perfectamente. Por ejemplo, dentro de esta cuarentena ha sucedido lo que vimos en Estados Unidos con respecto a las manifestaciones de reivindicación de la gente de color. Claro. Yo entiendo que efectivamente tiene razón la gente de color, los afroamericanos, en sentirse todavía discriminados. Pero la discriminación en Estados Unidos de la gente de color ha ido disminuyendo. En Estados Unidos ya hubo un presidente negro, y hay miembros de la Corte Suprema que son negros, y hay presidentes de universidades que son negros. Es decir, la discriminación contra la gente de color no es tan terrible como lo era tiempo atrás. Hay que seguir luchando porque la discriminación sigue existiendo. Y la discriminación contra los judíos, el antisemitismo lo sigue existiendo, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para liquidarlo, y sigue existiendo. ¿Qué tienen que hacer los judíos? Poner bombas en todas partes. Así se corrige el problema. No. Entonces yo creo que aquí hay un error y hay un deseo que tiene otros intereses. Por ejemplo, las manifestaciones que se han hecho demuestran que la mayor parte de los que se manifiestan en la calle son violentos. La mayor parte son violentos. Pero no son violentos realmente. Los violentos son una minoría. Los violentos son una minoría. Los no violentos son la mayoría. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, aquí nos encontramos con ese tipo de características. Claro. Y precisamente estamos notando un incremento del antisemitismo, del antisionismo, en un ataque como muy virulento, y sin embargo frente a eso Israel se para y dice: acá está la investigación de la vacuna, acá está la investigación de los antivirales, de los retrovirales. ¿Cómo convive el judío y el Estado de Israel en esta dualidad, ¿no? De decir, me hostigan y sin embargo acá estoy y esta es la vacuna? Bueno, está muy bien lo que traes ahora, porque como ahora queda feo o mal hablar de antisemitismo y antijudaísmo, entonces se usa otra palabra, se habla del antisionismo. Y quienes hablan del antisionismo no tienen la menor idea de lo que significa la programación o la programación. No tienen la menor idea. Son antisionistas porque no pueden decir que soy antijudío. Ahora, Israel, para mí, es la verdadera utopía que se pudo realizar exitosamente en el siglo XX. Fíjate que en el siglo XX hubo varias utopías que fracasaron. La utopía comunista fracasó. La utopía nazi fracasó. La utopía fascista fracasó. La única utopía que no fracasó es la utopía sionista, que empezó a desarrollarse en un país desértico, lleno de arena, de pantanos, y que convirtió a ese pedazo de tierra tan pequeño en un centro de democracia, de arte y de ciencia. Y se lo odia justamente porque es una utopía que tuvo éxito, que se realizó exitosamente. Esto yo creo que debe llenar de orgullo a los judíos y demostrar que el pueblo judío, desde la antigüedad, siempre ha venido luchando contra las adversidades y que ha tenido éxito justamente porque ha tenido adversidades muy serias y las pudo sobrellevar. Cuando hablamos de las utopías y cuando hablamos de las pestes, de las pandemias, las primeras pandemias, las primeras epidemias, las sufrió el pueblo judío como la narra la Biblia.
En Egipto los judíos tuvieron que luchar contra varias pandemias y varias epidemias. Bueno, pudieron sobrellevar y lo han tenido que hacer a lo largo de toda su historia. De modo que Israel es un ejemplo notable de cómo ha logrado el pueblo judío salir adelante. Y esto debe llenar de orgullo a los judíos. No de un orgullo falso. Es decir, no, esto se consiguió gracias al esfuerzo, a la lucha. A la lucha. Y esto es algo ejemplar que debe inculcarse y transmitirse a nuestros hijos, a nuestros herederos, para que se sientan felices de esa identidad. La identidad judía tiene rasgos notables. Por ejemplo, citaste vos, Francisco nos van a decir, este personaje descubre su identidad y la defiende hasta la muerte. Y los judíos en la época del nazismo, muchos de ellos, por supuesto, han padecido torturas y persecuciones sin paralelo, pero muchos de ellos murieron defendiendo su identidad. Y muchos ejemplos notables. Y otra de las características de estos tiempos, y exacerbada en este momento, además de este incremento de la judeofobia, es el autoritarismo. Y un incipiente autoritarismo en el mundo, tema que vos, o usted, o el tío Marcos, como lo conocen algunos, o Marcos, abordó muchas veces. Y una tal vez de las ideas más interesantes es la de autoritarismo pasivo, ¿no? Y el autoritarismo autoimpuesto, ¿no? ¿Nos contás un poco de eso? Mira, el ser humano comienza siendo un niño, que tiene un padre y una madre, que se apoya en ellos. Y paulatinamente va creciendo. Y ese crecimiento lleva a que se produzca la rebelión contra esa protección, para tratar de imitarlos, de ser como ellos, como los padres. Pero paulatinamente se produce una rebelión contra esa dependencia. Esa rebelión lleva a que poco a poco el niño quiera ser como el padre. Y entonces esto lleva a que se produzca una rebelión contra esa situación de dependencia y lleva a que paulatinamente también el niño quiera ser como el padre. Y entonces aquí lleva a que quienes sufrieron más, una presión muy seria, muy fuerte, muy difícil de superar, sean los que con el tiempo se convierten en autoritarios. Por ejemplo, los personajes que han sido autoritarios a lo largo de la historia, y podemos hablar de muchos de ellos, han tenido un hogar donde el padre ha sido autoritario. Es decir, que los padres deben tener mucho cuidado en no ser autoritarios. Ser padres, por supuesto. Dirigir la familia. Orientar al niño. Demostrarle que él es el padre y que el niño es el niño. Pero no permitir que el niño crea, mediante la violencia que muchos padres ejercen, que puede superar esa situación de dependencia. Entonces, en la actualidad nos encontramos con muchos líderes que tienen una tendencia autoritaria. Fíjate vos que entre las tendencias que tenemos los seres humanos, hay dos de mucha fuerza. Una es muy primitiva y es el deseo del poder. Y otra es el deseo de la riqueza. Muchos creen que la riqueza y el poder van juntos, pero no van juntos. En el fondo, lo que se desea es tener poder. La riqueza es un método para también tener poder. El poder es algo que se ve también en los animales. Se ven ellos como paulatinamente hay un sector de las faunas, donde unos pocos son los que tienen el poder y dirigen a todo el conjunto de sus animales semejantes. Entonces, en los seres humanos también hay gente que tiene esa tendencia al poder, y que son los que se convierten naturalmente en los líderes. Y hay una gran mayoría que no son líderes, que desean ser gobernados, manejados. Entonces, esto nos pasa en todas partes. Hay gente que tiene capacidad para liderar. Tiene capacidad para liderar y lo ejerce en la liderazgo. Hay una gran cantidad de gente que no puede ser líderes, aunque desearían serlo, pero que responden al líder. Y aquí nos encontramos entonces con una tendencia hacia la autoritaria. Gente que en vez de dirigir al conjunto de sus seres semejantes, los manejan de una forma autoritaria. Esto pasa en la Argentina, pasa en América Latina, pasa en el mundo. Individuos, por ejemplo, como Mussolini o Hitler, que han sido individuos muy mediocres,
pero que poco a poco demostraron una gran tendencia a liderar, a dominar, a pesar de que ha sido mediocre. Y esta tendencia a dominar es lo que lleva a que quieran tener mucho dinero. Pero el dinero no es todo, el dinero es para poder seguir teniendo poder. Y esto lo vemos también en la Argentina. Gente que tiene tendencia al autoritarismo, tendencia a acumular dinero. Pero el acumular dinero no alcanza, no es suficiente. El otro día leí algo muy terrible. En la Argentina tenemos un personaje que se llama Hilar Rosario. Sabemos que es un personaje con mucha tendencia a la corrupción, en el norte de la Argentina. Y el otro día ella se le escapó algo muy extraño. Dijo algo como que yo, ¿para qué quiero tener yo tanto dinero? Que a fin de cuentas uno se muere, ¿y qué hace con el dinero robado? ¿Qué hace con el dinero robado? Y buena pregunta, no sé. Les quiero pedir a todos los montones de presentes, Marcos, somos más de 150 conexiones y en muchas conexiones, muchas personas escuchando. Un poco de paciencia y disculpa, estamos teniendo alguna mala calidad de conexión. Les diría, mandémosle un tuit al proveedor de internet de cada uno de nosotros para reclamarle. Pero es interesante lo que estamos, y mil disculpas en serio por la calidad a veces de la transmisión, pero bueno, a veces es el proveedor y no nosotros. ¿Y cómo ves a la Argentina en este contexto de pandemia? Más que de pandemia, en este momento histórico, con independencia de la pandemia. Bueno, Argentina está pasando por un periodo muy difícil, como consecuencia de la decadencia que vivimos padeciendo desde el comienzo del siglo XX. La Argentina era un país muy próspero, no solamente en el sentido económico, también en el sentido científico y artístico. Pero a partir del comienzo del siglo XX, nuestras tendencias científicas y artísticas fueron poco a poco sancionándose por razones políticas e ideológicas. Por ejemplo, cuando Hussein recibió el premio Nobel, eso fue mencionado en pocas letras de los periódicos. Hussein estaba en contra del gobierno predominante en aquella época. Esto demuestra cómo la ideología hace tanto daño a nuestro país. Y actualmente la ideología también hace daño. Me enteré que actualmente uno de los programas periodísticos más escuchados le ha pedido que no reciba a cualquier oyente, sino a aquellos que son miembros de la función pública. Es decir, esto es muy grave. De ahí que, por más que uno quiera no hablar de las situaciones políticas que hay, yo creo que la situación es bastante grave en lo político, en lo ideológico. La población está como adormecida, temerosa, y habla poco. Hay mucha complicidad, mucho temor, y esto lleva a que la Argentina, que es uno de los países más notables en todo el continente, ya no sea un país notable en todo el continente, sino un país desafío. Por ejemplo, el otro día escuché que el presidente de África del Sur, que es un país africano, obviamente, es un país que ha crecido muchísimo desde el periodo de inmigración racial, dice, tengamos cuidado de no ser como Argentina. Que haya dicho esto en un país africano es muy doloroso, porque Argentina obviamente está por arriba de todos los países que son muy frágiles. La Argentina viene de página. También se escucha que hay muchos argentinos que viven, y esto es contrario a lo que ocurría antes. Los argentinos, la gente venía a la Argentina, porque era una suerte de paraíso. De modo que es triste que ocurre. Y vuelvo al título de uno de los libros, El atroz encanto de la Argentina. Que Argentina es un país de novela. Como toda novela, Argentina es un país que no dice claramente hacia dónde va, y genera mucha expectativa, que tiene muchos laberintos, pero que es un país al cual se cree que va a ir mejor. Como toda novela uno sorprende de ella. Los argentinos queremos seguir luchando para que la Argentina siga hacia adelante, vaya hacia adelante. Y es lo que deseamos y lo que tenemos que ocurra. Pero es difícil, sabiendo que hay mucha gente que sigue, mucha gente que no sabe por qué. Y bueno, esto obviamente es algo que nos entristece y que tenemos que luchar contra él. Y tenemos que saber que mediante el egoísmo llegaremos a él. Por ejemplo, Uruguay es un país tan pequeño con respecto al nuestro,
Recuerdo yo que durante una época en el país que recibió una gran cantidad de emigrantes judíos, fueron judíos políticos argentinos. Uruguay recibía políticos argentinos, entre lo más recordado está Alfredo Palacio, por cierto, tantos otros, argentistas también. Bueno, esto tiene que corregirse. Argentina tiene que ser un país receptor, no un país exportador de cosas. Lamento tener que decir esto porque supongo que los que están oyendo quisieran tener expresiones más optimistas. Y quiero decir que no perdamos el optimismo, porque el optimismo obviamente nos va a empujar a seguir adelante. ¿Cómo se construye? Perdón, ¿cómo se construye optimismo? ¿Cómo uno, a dónde busca las fuentes del optimismo? ¿O dónde encontrás tus fuentes de optimismo? Yo creo que tenemos que apelar siempre a la historia del pasado. Argentina tiene una historia maravillosa. Así como hablamos de Belgrano ahora, y de la etapa del iluminismo argentino, tenemos que volver a hablar de los próceres que hemos tenido, que han sido notables. Próceres que poco a poco fueron cayendo como consecuencia de ideas autoritarias. A partir de 1853, cuando se establece la Constitución argentina, inspirada en Belgrano, inspirada en grandes personajes, la Argentina comenzó a crecer más, a convertirse en un foco notable de cultura. Por ejemplo, hablamos de Stefan Zweig vino a la Argentina, curioso, para enterarse qué ocurría acá. Creo que la Argentina puede volver a ese camino. Los argentinos tenemos que reunirnos con aquellos que tratamos de sacar adelante, y que no caemos en autoritarismo fácil, ni en fórmulas decadentes. La Argentina puede seguir y ir hacia adelante, porque tiene recursos. La Argentina puede alimentar a 400 millones de personas en el mundo. La Argentina tiene esa capacidad, tiene ese recurso, pero tiene que orientarse de mejor forma. Y tenemos también muchos argentinos que son inteligentes, capaces, que son valientes, y esos son los argentinos que tienen que salir adelante. Lamentablemente yo no tengo 20 años menos o 30 años menos como quisiera. No puedo luchar como lo hubiera hecho con 30 años menos, pero quisiera hacerlo. Invito a todos los argentinos que tienen unos 30 años menos que yo a no bajar el puño, no bajar los párpados, seguir mirando hacia el futuro con optimismo. La Argentina puede salir de esto. Gracias por el mensaje. Y no nos olvidemos de Brown, que esa es mi novela favorita. Otro gran patriota, otro gran prócer. Casi que estaríamos cerrando, estamos ya más de una hora de charla, que era lo comprometido y lo esperábamos, y la verdad que tenemos tantas preguntas que en principio te vamos a tener que recibir en Tigre cuando volvamos. Mucha alegría. Y realmente muchas gracias. Mariana, por favor, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí. En realidad es un mensaje que le queríamos pedir a Marcos. Nosotros en ACOAG estamos en un periodo en el que se están haciendo muchas obras, puesta en valor de distintos espacios, y entre esos espacios está la biblioteca. Bueno, cuando esté terminada nuestra nueva biblioteca y hagamos la inauguración, por supuesto vas a ser nuestro invitado de honor. Pero para que lo vayamos palpitando, para ir palpitando la fiesta, ¿nos podrías dejar un mensaje para ese día desde ahora? Para el día en que reinauguremos. Desde hace mucho tiempo al pueblo judío se le decía el pueblo del libro. No es arbitrario que le hayan puesto ese nombre. Desde la antigüedad el pueblo judío cuidaba los libros y estudiaba en ellos y se inspiraba en ellos. De modo que los libros han sido para los judíos el instrumento fundamental de su supervivencia y de su crecimiento. No solamente los libros de la antigüedad, los libros del Tanaj, sino los libros que fueron creándose a través del Talmud, y los libros que paulatinamente fueron apareciendo desde el momento en que se pudo imprimir el libro. Y esto llevó a que hubiera gran cantidad de sabios que produjeron libros de un gran valor. No nos olvidemos, por ejemplo, que antes de la aparición del Estado de Israel, antes de la fundación del Estado de Israel, ya los judíos comenzaron a viajar hacia
la vieja Palestina, lo que hacían en cada kibutz, en cada pequeña aldea que se fundaba, es crear bibliotecas. Esas bibliotecas son las que permitían que el pueblo judío se mantuviera bien alimentado. También no nos olvidemos que el nazismo, o sea, las tendencias perversas que hubo en el mundo, apuntaron hacia los libros judíos. La quema de libros en las calles se hacían justamente contra los libros judíos. El judío se lo veía aliado al libro. Por lo tanto, crear una biblioteca, fundar una biblioteca, se asocia con la tradición judía y con la fortaleza judía. Los libros son la parte de la fortaleza judía. Y nunca vamos a dejar de tener libros y de amarlos y de alimentarnos. Y hablando de libros y de bibliotecas, por supuesto que nuestra biblioteca está bien nutrida de la obra de Marcos Aguinis, así que están todos invitados a llevárselos prestados y leerlos y devolverlos. Hay devolverlos también. Y devolverlos también, sí. Los de la biblioteca son de la biblioteca, están bien inventariados. ¿Cómo te llevas con los libros electrónicos? ¿O la lectura debe ser en papel? Mira, yo reconozco que todavía no me acostumbré a los libros electrónicos. Quiero avanzar por ese camino, quiero avanzar, pero todavía estoy muy aferrado al papel. Por supuesto, he crecido con el papel, escribo sobre papel muchas veces, la mayor parte de mis libros han sido escritos sobre papel, de modo que reconozco que todavía no estoy fluido en la parte electrónica. Pero espero que vaya progresando. Me están escribiendo de a montones que se suman al asado, te aviso. Muy bien. Acá hay unos cuantos que quieren participar del asado cuando volvamos a Tigre, así que vamos a tener que hacerlo. Osvaldo, estamos comprometidos, me parece. Me preguntan, ¿cuál es tu vínculo con Borges? ¿Cómo te llevas con Borges? Me refiero al Borges autor y al Borges de carne y hueso. Tuve el privilegio de encontrarme con Borges de carne y hueso varias veces, conversar con él. Por supuesto que su voz apagada me produjo siempre una seducción muy particular, porque cada palabra que pronunciaba lentamente tenía una cuota de sabiduría. Me encontré con Borges en Río Cuarto, cuando vivía en Río Cuarto. Me encontré con Borges varias veces en Buenos Aires y asistí al entierro de Borges en Ginebra. Recuerdo que yo era secretario de Cultura de la Nación, había sido invitado una semana a Francia para hacer conocer el programa de democratización de la cultura, y estando yo en Francia a mediados de junio, hablaba por teléfono de la Presidencia de la Nación y era el presidente Alfonsín, que me decía: ha muerto Borges, quiero que vayas a Ginebra a acompañar su entierro. Yo me sentí completamente perplejo, que quiera ese honor, que significaba la interrupción de todo mi programa en Francia. Entonces Alfonsín insistió que yo fuera. Estuve yo como único funcionario del gobierno argentino democrático de Alfonsín, acompañando el entierro de algunas fotos. Borges también dio conferencias en instituciones judías y siempre fue un gran amigo de los judíos. Un buen amigo de los judíos. Pero lo hacía por la cultura que lo vinculaba con los judíos. Tiene algunos poemas dedicados a Israel y al judaísmo. Y por supuesto, respecto a la literatura, Borges es el mejor escritor que ha tenido el pueblo judío, que ha tenido el pueblo judío, que ha tenido la Argentina. Es el mejor escritor que ha tenido la Argentina hasta el día de hoy. Desde luego, muy original y muy culto. La cultura de Borges es algo que alucina. Uno puede creer todos los idiomas que dominaba y la enorme cultura que había mencionado. ¿Cuál es tu cuento favorito de Borges? El Aleph. El Aleph. La palabra Aleph ya tiene un significado muy... Claro, muy judío, claro. Bueno, Marcos, infinitas gracias. Te queremos agradecer a vos por tu tiempo y por tu sapiencia y por haberte tenido en esta nueva sede de ACOAG. Queremos agradecerle a todas las socias y todos los socios de ACOAG que nos acompañaron hoy y le peleamos a la mala señal de Wi-Fi que estamos teniendo, con el compromiso de que nos vamos a volver a encontrar en Tigre. Primero, todos tenemos que darle a Marcos un fuerte aplauso. Gracias. Y
invitar a los socios a seguir acompañando las actividades de ACOAG en casa. Hoy a la tarde vamos a tener a otro gran artista argentino, al Vichy Borghi, futbolista, pero buenísimo. Y va a conversar con los socios del club. Y contarles y pedirles a todos que acompañen y apoyen el programa Ticún, el programa solidario del Club Náutico ACOAG, en el que, como bien decimos habitualmente, acompañamos al merendero y al jardín de infantes, dándoles comida y abrigo y ropa, y donde acompañamos a los adultos mayores de toda la comunidad, con presencia, con calidez y con acompañamiento. Nuevamente, muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Mariana por acompañarnos hoy, muchísimas gracias a todos los que participaron y a todos los equipos de cultura y comunicaciones de ACOAG que hacen posible que esta comunicación digital sirva. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.